Hola, muy buenos días y bienvenidos al proyecto de IPG Patsala de Español. Yo me llamo María Teresa Miramón y soy profesora visitante de la Universidad Jawaharlal Nehru en New Delhi. En esta universidad enseño asignaturas de lengua, literatura e historia de España, como por ejemplo literatura medieval española o literatura española del siglo XX y contemporánea, al igual que historia de España del siglo XX. Y distintas asignaturas de lengua española. Hoy vamos a comenzar con el módulo 19 del paper de Historia y Cultura de Hispanoamérica, que se titula La independencia del Cono Sur. Así pues, sin más dilación, pasamos al primer punto de nuestro módulo, que va a hablar de la independencia de la República Argentina. Como hemos dicho en la introducción, los países del Cono Sur se conocen hoy en día como Argentina, Chile y Uruguay, aunque por historia y política, Paraguay a veces es también incluido en este grupo. El caos peninsular a causa de la invasión francesa y la Guerra de la Independencia afecta a las colonias americanas y los criollos comienzan a alzar la voz pidiendo orden y reclamando más poderes para autogobernarse. Por otra parte, Gran Bretaña también aprovecha el conflicto entre España y Francia para atacar las costas argentinas en varias ocasiones, no llegando a alcanzar grandes éxitos con ellos. Durante los años 1806 y 1807, la Armada británica conduce un ataque en el puerto de Buenos Aires, que es rechazado con éxito por las autoridades argentinas. Sin embargo, este ataque manifiesta y pone en evidencia la falta de poder de España en sus territorios de ultramar, ya que no hay una figura monárquica que dirija ni gobierno. El periodo de la independencia argentina comienza en el año 1810, siendo uno de los primeros países en iniciar este proceso, y termina en 1820. La Revolución de Mayo de 1810 comenzó a causa de la disolución de la Junta Central de Sevilla, el órgano que mantenía los poderes ejecutivo y legislativo durante la invasión napoleónica en España, al mismo tiempo que mantenía la comunicación con los territorios coloniales en ultramar. Cornelio Saavedra, como jefe del regimiento de infantería, compuesto en 1806 para frenar a los ingleses, se reunió con algunos miembros pertenecientes al partido carlotista. Estos eran los que apoyaban a Carlota de Borbón, hermana de Fernando VII, para asumir el trono en Argentina, mediante el matrimonio con el príncipe regente Juan de Portugal. La postura de que la figura del virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros ya no era necesaria fue apoyada por la mayoría, y Juan José Castelli y Juan José Paso defendían la postura de que el poder debía volver al pueblo, frente al obispo Benito Lué o Manuel Villota, cuyas posturas eran más tradicionales, y se negaban a cambiar el sistema. Finalmente se adoptó una postura neutra, la que defendía Cornelio Saavedra. El gobierno pasaría a depender de una figura nombrada por el Cabildo de Buenos Aires. El 24 de mayo de 1810 se creó una junta provisional gubernativa liderada por el anterior virrey, Cisneros, con el rechazo pleno de dos de sus miembros más revolucionarios, Saavedra y Castelli. Pero esta junta duró poco, ya que al día siguiente se presentaron más de 500 firmas de vecinos y militares, con una lista de nombres para que formaran una nueva junta. Los criollos que residían en la banda oriental, los terrenos de Argentina que están al norte del Río de la Plata y al este del río Uruguay, dependientes de la gobernación de Montevideo, se unieron a las acciones revolucionarias en contra del poder realista español, uniéndose a la Junta de Buenos Aires. Sin embargo, al intentar extender la revolución más allá de los territorios controlados y adentrándose en el virreinato del Perú, el ejército real del Perú atacó, derrotando al ejército revolucionario. Poco más tarde, el ejército portugués volvía a derrotarles en el norte de la banda oriental. Hasta 1815, el poder ejecutivo se mantuvo en Buenos Aires, mediante la mencionada primera junta, la Junta Grande, el primer triunvirato o el segundo triunvirato, y todas ellas seguían la tradición gubernamental que había habido previamente, a modo de virrey. Algo cambió en 1815, y es que Fernando VII volvía a ostentar el poder en España y volvía a querer ejercer como monarca
como antes de la invasión napoleónica. Así pues, el 9 de julio de 1816, en el Congreso de Tucumán, se declaró oficialmente la independencia de las Provincias Unidas de América del Sur, que más tarde sería Provincias Unidas del Río de la Plata. Por su parte, Fernando VII comenzó una ofensiva para recuperar los territorios por la fuerza, dando lugar de esta manera a las guerras de independencia. Por su lado, Portugal seguía atacando e intentando ocupar la banda oriental. Estas guerras de independencia se dieron por terminadas entre los años 1819 y 1923, cuando se realizó un proceso político y militar llamado la Anarquía del año 20. En Buenos Aires este proceso se dio en 1820. En 1835 el país cambió de nombre y pasó a llamarse Confederación Argentina. No recibiría su actual nombre, la República Argentina, hasta el año 1862. Tampoco contaría con un gobierno central hasta 1853, cuando se estableció una Constitución Nacional que rige hasta nuestros días, que habla sobre la independencia de Chile. La independencia chilena se llevó a cabo más o menos en las mismas fechas que la Argentina. Comenzó en 1810 y concluyó hacia 1823. Como en todos los procesos de independencia de los países americanos, los antecedentes fueron prácticamente los mismos con los que se encontró Argentina. La invasión napoleónica, la guerra de la independencia en España, la pérdida del control del monarca español sobre las colonias y un descontento general por parte de los criollos y otros sectores de la población. El proceso de la independencia chilena consta de 3 fases destacadas. Primero, la Patria Vieja, de 1810 a 1814. En 1810 se formó la primera Junta de Gobernación en Santiago de Chile, que constituyó el primer paso hacia la independencia del territorio. Juan Martínez de Rozas se convirtió en el líder de los criollos, y junto a ellos solicitaron ayuda en 1811 a las Provincias Unidas del Río de la Plata. Para impedir las elecciones a dicho Congreso, la Audiencia Real conspiró junto a Tomás de Figueroa, un coronel del ejército realista, para sublevarse y crear un motín que acabaría con la muerte de 56 personas. Este suceso se denominó el Motín de Figueroa. Tras esto, el partido monárquico perdió bastantes apoyos, aunque todavía ocupaba una buena parte de los escaños en el primer Congreso Nacional en 1811. En 1812, el político José Miguel Carrera asumió el gobierno y comenzó el proceso para realizar la Constitución, que constaba de 27 artículos y en la que se reconocía a Fernando VII como rey. Carrera vivió en España, ya que era descendiente de la aristocracia española, y luchó contra Napoleón en la Guerra de la Independencia en España, volviendo a Chile en 1811. En esta época se creó el diario Aurora de Chile, dirigido por Fray Camilo Enríquez, Quirino Lemache, y que publicaba las ideas de los exaltados independentistas. La etapa de la Patria Vieja concluyó con la batalla de Rancagua o el desastre de Rancagua en 1814. En esta ciudad, Rancagua, el ejército realista del Virreinato del Perú, con unos 5.000 hombres, venció a los patriotas chilenos y canceló temporalmente la independencia de Chile, que se llama la Reconquista Española y que va de los años 1814 a 1817. En 1814, coincidiendo con la vuelta de Fernando VII al trono español, se inició una nueva etapa en el proceso independentista de Chile. Después de la restauración de Fernando VII en el trono español, los defensores de la monarquía en Chile volvieron a gobernar y se estableció un tribunal de vigilancia para ejercer una persecución política, que acabó con la ejecución y el exilio de muchos miembros del bando conciliador y, por supuesto, del exaltado. Finalmente se ofreció el exilio como amnistía y muchos acabaron exiliados en la isla Juan Fernández o en Mendoza. Sin embargo, los exiliados no perdieron el tiempo y junto a O'Higgins y José de San Martín, gobernador de Mendoza, organizaron un ejército que llamaron el Ejército Liberador de los Andes, un grupo que también contaba con el apoyo de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Su objetivo era terminar con el dominio español en Chile y de paso liberar el Virreinato del Perú. En 1816 atravesaron el cruce de los Andes con el objetivo de invadir Chile, consiguiendo su objetivo,
y dando lugar a la batalla de Chacabuco, en la que el ejército realista sufrió una severa derrota. Finalmente O'Higgins fue elegido como director supremo del Estado de Chile y se proclamó oficialmente la independencia el 12 de febrero de 1818 en la ciudad de Talca. O'Higgins ostentó ese cargo hasta el año 1823, que se llama la Patria Nueva, de 1817 al 23. El virrey del Perú, no contento con los sucesos acontecidos, enviará a Mariano Osorio con sus tropas a la ciudad de Talca, en la batalla de Cancha Rayada, en 1818. Aunque esta batalla supuso un golpe para el ejército patriota, en la batalla de Maipú se consolidó la fuerza de los patriotas, venciendo al ejército realista y consolidándose la independencia de Chile. Para hablar de la independencia de Uruguay, el proceso de independencia del país que hoy conocemos como Uruguay fue de la mano de la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata, solo que las batallas se llevaron a cabo en la banda oriental del territorio. Podría dividirse el proceso completo de su independencia en dos etapas, la primera desde 1810 hasta 1825 y desde 1825 hasta 1830, momento en el que se declara finalmente la independencia. Primera etapa, de 1810 a 1820. Después de la Revolución de Mayo, que dio como resultado la Junta de Buenos Aires, los altos funcionarios que apoyaban el poder del virrey y eran partidarios del rey Fernando VII de España, se retiraron a la banda oriental y la capital del virreinato se situó en Montevideo. José Gervasio Artigas, considerado hoy en día héroe nacional en Uruguay, estaba al mando del ejército patriota, cuando éste venció al gobernador de Montevideo y nuevo virrey del Río de la Plata y a sus tropas realistas en la batalla de las Piedras, en 1811. Después de esto, los portugueses enviaron tropas en auxilio de los españoles desde Brasil, que acabaron ocupando la región de Entre Ríos, territorio argentino hoy en día. Y Artigas se vio obligado a desocupar Montevideo, retirándose a Concordia. En 1814, el sitio de Montevideo volvió a manos de Artigas, tras el éxito de la campaña naval, llevada a cabo por las tropas de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Los patriotas sitiaron Montevideo y obligaron a los realistas a rendirse. A partir de ese momento, las tensiones entre Artigas y Buenos Aires comenzaron a incrementarse. En 1815, Artigas convocó el Congreso de Oriente en la villa de Concepción de Uruguay, la capital de la región de Entre Ríos, asistiendo representantes de las provincias orientales y también de Buenos Aires, para intentar llegar a un consenso de gobierno. Las diferencias estaban tan marcadas que no se llegó a ningún acuerdo, y el 20 de junio los representantes de Buenos Aires dieron por fracasado el proceso de negociación. La banda oriental se dividió en dos repúblicas, la República de Río Grande y la República Juliana, que lucharían por su independencia a partir de 1825, fecha clave de la independencia final de Uruguay. Sin embargo, los ludo-brasileños no se habían rendido en su intento de ocupar la banda oriental y volvieron a invadir la provincia en 1816, y comenzó un periodo de luchas entre Artigas y los suyos contra el ejército invasor, que no terminaría hasta 1820, año en el que se produjo la victoria definitiva de Artigas, exiliado definitivamente de la banda oriental. El territorio se anexó a la corona de Portugal, siendo rebautizada con el nombre Provincia Cisplatina. Y así damos comienzo a la segunda etapa de la independencia de Uruguay, que data de 1820 a 1830. La banda oriental continuaría bajo el dominio de los portugueses hasta 1825, cuando un grupo de combatientes provenientes de esa franja volvieron a atacar con el apoyo de Buenos Aires para recuperar su territorio. El 25 de agosto de 1825 se declaró la total independencia de la banda oriental con respecto a Portugal, uniéndose de nuevo a las Provincias Unidas del Río de la Plata. Sin embargo, la lucha contra Brasil no cesó por completo. Las tropas orientales de Buenos Aires siguieron luchando durante 3 años, hasta que, viéndose necesitados de dinero, se vieron obligados a aceptar las peticiones portuguesas, aliados con los británicos, y en 1828 se firmó la Convención Preliminar de la Paz, un tratado en el que Brasil y Argentina aceptaban la independencia del territorio de la banda oriental, pasándose a llamar Estado Oriental de Uruguay.
La primera constitución se realizó el 18 de julio de 1830 y su primer presidente fue Fructuoso Rivera. Y así pues, con esto damos por finalizada la parte de la independencia de Uruguay y damos por finalizado también el módulo de la independencia de los países del Cono Sur. Muchas gracias por habernos escuchado.